No, no es así. Fueron y son dos farsantes en la escogencia de estas candidatas, por así decirlo. Obviamente me toca analizar por qué la escogencia de Raquel Peña por un lado, por parte de Luis Abinader, y de Sergia Elena por parte de Leonel Fernández. Pero debo confesar que estoy indignado porque en esta selección de candidatos vicepresidenciales nuestros políticos dejan ver quiénes realmente son. Acompáñeme en los próximos minutos a descubrir por qué usted, al igual que yo, debería estar indignado. Había dicho hace meses atrás que David Collado no iba a ser el vicepresidente de Luis Abinader, pues se cumplió ese vaticinio. Revelé en aquel entonces por qué entendía que este muchacho no iba a ser el vice de Luis, aunque hay que también dar mérito a Julio Martínez Pozo, que también se arriesgó en su momento, no solo a decir que no iba a ser vice de Luis Abinader, sino también a hablar de una reunión que sostuvieron ambos en la cual no se manejó un ambiente muy armonioso, que se diga. Ahora bien, lo que sí puedo revelar es básicamente lo que dije en un momento. El tema Punta Catalina tiene que ver con David Collado como candidato vicepresidencial o presidencial, etc. Recordemos que también se dijo o salió a la luz pública recientemente que David Collado se reunió con Danilo Medina. Uno no sabe qué hablaron estos dos señores, pero se podría especular que Danilo Medina le habrá solicitado o de alguna forma pedido a David Collado que en caso de una segunda vuelta se maneje de una forma que no repercuta en los intereses del presidente de forma negativa, que no son otros que mantenerse en el poder. Sabrá Dios, en buen dominicano, si reiterar o más bien hacer ese compromiso tenía que ver con el tema Punta Catalina en sí, que yo reitero mucho sobre esto porque quiero que usted se empodere de esa información y sepa que ese es el gran botín de estas elecciones. Si los poderosos de este país tienen sus miras en Punta Catalina, yo entiendo que la población, la gente que con sus impuestos va a pagar el préstamo de más de 2.000 millones de dólares que se tomó para Punta Catalina, debe también tener sus ojos puestos en esa planta de generación eléctrica, energía, nada más y nada menos que para 48.000 kilómetros cuadrados. Ahora bien, señores, David Collado no fue el vicepresidente de Luis Abinader. Había un tema en esa escogencia muy delicado y que se puso de relieve nada más y nada menos que en el momento último de la escogencia del vicepresidente de Luis Abinader, aunque ya se había dicho que Luis tenía al menos una semana de antelación con esa persona ubicada y consensuado con la misma, pero que se estaba esperando el momento de muerte súbita, el deadline para pues comunicar al resto de la sociedad quién era ese sujeto o sujeta que terminó siendo Raquel Peña, en aras de obviamente buscar un shock, un boom mediático, al igual que también lo procuró Leonel Fernández con la selección de Sergia Elena como su candidata o su compañera de boleta de cara a las elecciones presidenciales. Ahora, ¿qué revela todo esto luego de describir los hechos? Bueno, pues lo que se pone de manifiesto es algo indignante. Y yo le pregunto a usted, ¿piensa acaso que esa elección de dos féminas tenía que ver con un interés genuino por parte de ambos candidatos presidenciales con el hecho de un compromiso político y ciudadano con la mujer dominicana? Le respondo categóricamente, no, no es así. Fueron y son dos farsantes en la escogencia de estas candidatas, por así decir. ¿Y por qué? Habría que preguntarse, y es una pregunta que incluso debería estar en la cabeza
de ustedes. ¿Qué tienen en común estas dos señoras? Amén de que son personas que no tienen ese reconocimiento mainstream que podrían tener otras figuras que son mujeres. Aquí está el punto que revela todo. Ambos candidatos escogen a dos personas que no les hacen sombra, no les hace peso político. Y esto revela que estos señores tienen o están, por así decir, imbuidos de una noción del poder que es totalmente unívoca. Una noción del poder que se ancla al paradigma de la suma cero, es decir, no puede existir progreso si de antemano no doy yo un paso adelante. Evidentemente, para estos individuos en el plano político no existe el progreso mancomunado, y eso es peligroso porque si usted lleva eso al plano social, significa que no hay progreso para todos, sino progreso para un grupito. Porque si usted extiende ese paradigma de que progreso yo, segundo yo, tercero yo, pues en el resto de la sociedad solo van a progresar los que estén conectados directamente con el poder. Ahora, la pregunta del millón, señores, es si Luis Abinader, por ejemplo, tenía un interés de colocar a una mujer por el hecho de que, wow, las féminas, las mujeres, el empoderamiento femenino. ¿Por qué entonces no colocó a Farideh Raful? Yo no soy devoto de Farideh Raful. Me parece populista, me parece oportunista, pero eso no hay nada de malo en montarse en las olas sociales para catapultarse y para tener posicionamiento. Digo simplemente que muchas de las cosas que plantea no son genuinas de ella, sino que lo hace por el simple hecho de buscar el foco, de buscar el spotlight. Ahora, hay que reconocer que ella es una candidata, es una figura política que tiene futuro a inmediato, mediano y largo plazo. Es una muchacha afable, tiene una voz encantadora, tiene un intelecto respetable, tiene abolengo, entonces tiene muchas condiciones. ¿Por qué Luis Abinader no la escogió a ella? Indudablemente que en términos de puntos de cara a ganar las elecciones, Farideh Raful le suma mucho, pero al mismo tiempo Luis Abinader entiende que le resta protagonismo. Colocándola al lado de él, pues se convierte inmediatamente en una persona que de manera visible el inconsciente colectivo la ubica como una posible presidenciable. En pocas palabras, Luis, al igual que Leonel Fernández, al igual que Danilo Medina, no quiere la más mínima sombra en el PRM. La elección de Farideh Raful como su candidata vicepresidencial hubiese sido la más acertada de cara a tratar de conquistar el poder. Mas, sin embargo, no lo hizo. No fue así. Dios quiera, para los intereses de él, que eso a corto plazo, es decir, para el próximo mayo, no le pase factura. Pero al mismo tiempo, Leonel Fernández. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta muy sensible. ¿Por qué nuestros líderes políticos, a diferencia de otros en países más desarrollados y avanzados, eligen personas que no le hagan sombra, o eligen personas que no hagan, por así decir, ruido en su noción de elementos de poder? Bueno, aquí viene la revelación. Usted conoce el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Pues debería conocerlo y leérselo, porque si usted le da una ojeada de ese libro, entonces va a conocer el paradigma de nuestros políticos, es decir, cómo seguían nuestros políticos para hacer política en RD. Si usted quiere saber cómo piensan esos individuos que tanto criticamos, que tanto acusamos de corruptos, sencillamente dese un chancecito y léase ese libro, Las 48 leyes del poder. Porque ahí está resumido, por así decir, ese oasis del cual beben en el desierto del caos y la incertidumbre social nuestros políticos para conquistar a las masas, aniquilar a sus adversarios y llegar al poder. Se lo estoy revelando hoy. Y debo decir que ese libro es básicamente el manual o el chip mental que se elaboró en Estados Unidos
para hacer que los políticos de América Latina hagan política de una forma X, una forma de hacer política totalmente troglodita, porque la verdad es que aunque el libro está muy bien redactado, aunque el libro escoge, digamos, lecciones de aprendizaje de conquista del poder que vienen desde Maquiavelo a otros elementos eruditos que han estudiado el poder, lo cierto es que en sentido general, todo aquel que ha asumido ese libro como paradigma de aplicar en ascenso hacia su meta, que es el poder, no solamente en lo político, sino también en el plano empresarial, pues termina guiándose quizás por lo más nefasto de ese libro, que tiene que ver con ciertos elementos que apuntan hacia la suma cero, que no es más, para resumirlo, básicamente que si soy exitoso yo, se da sobre la base del fracaso de los demás. Donde yo consigo éxito, otros no. Pero ocurre que el mundo de hoy día no es así. Hacer capital, ascender socialmente, señores, es un proceso más horizontal, más mancomunado, digamos, de más tu ser transparente con los demás. Los paradigmas sociales están cambiando y lo están haciendo de forma muy vertiginosa. De todas maneras, lo cierto es que nuestros políticos utilizan ese libro a conveniencia y ocultan elementos del mismo que le hace ruido en esto, en el aspecto de amasar fortunas a través del poder. Y voy a revelar a continuación porque luego de tomarme esta tacita de agua. Mire una vez más donde ese libro revela que nuestros políticos son mentirosos e hipócritas. Hay una de las leyes de ese libro, me parece que es la ley número 24, que habla de forma escueta y precisa sobre la importancia de tú ser una persona que te manejes con honestidad y franqueza, en aras de tú tener al mismo tiempo pues credibilidad social, y que esa credibilidad te permita tener una palabra de peso y que ese peso te permita ascender socialmente hablando. Esa ley, que si no me falla la memoria, porque hace mucho tiempo que leí ese libro, esa ley es la número 24, me parece, y apunta precisamente a tú evadir el escrutinio público, a tú manejarte de una forma pulcra, de manera que eso no sea una debilidad en ti, es decir, que tus adversarios no puedan usar como argumento para descalificarte el hecho de que tú hiciste cosas indebidas en el manejo del poder. Pero evidentemente, cuando usted revisa el accionar de muchos de nuestros políticos que se han leído ese libro, evidentemente esa ley se la olvidaron, esa ley se la solaparon, se la saltaron. ¿Por qué? Porque más podía en el momento, pues, y caramba, uno no los acusa, porque hay que ser honestos, hay que estar frente a la oportunidad de tú amasar millones de pesos y que eso dependa solamente de una decisión tuya para saber si en verdad tú eres serio. Vamos a ser francos, señores, vamos a decir las cosas como son. 2 más 2 es 4, es así. De la única manera que podemos catalogar o saber discernir si fulano es serio es viendo cómo él ha reaccionado, ha actuado, qué decisión ha tomado cuando tiene la oportunidad de hacer que 20 millones, 50 millones, 100 millones caigan en sus bolsillos sobre la base solo de una decisión, de decir, sí, fulano, procede, hazlo, porque a ti en tu foro interno te interesa que esos 100 millones de pesos que están en el erario público caigan en tus arcas personales, así de grosero como suena. Ahora bien, las 48 leyes del poder han servido más, o su aplicación como paradigma, han servido más para un ejercicio de la política nocivo hacia el resto de la sociedad. Y se puede decir que indirectamente Robert Greene es el autor intelectual del fracaso de los países que se han visto dirigidos por líderes que han asumido ese libro como su Biblia, se podría decir. Léase las 48 leyes del poder y usted va a entender por qué Leonel Fernández eligió a Sergio Elena, por qué Luis Abinader eligió a Raquel Peña, no a David Collado, o más bien, para ser más categórico, a Farideh Raful, porque si se trataba de buscar una mujer con peso político por aquello de que hay que empoderar a las mujeres, pues Farideh Raful era la candidata idónea.
Ahora, hay una ley que resume todo esto. Es la ley que plantea que nunca se puede opacar a sus superiores. Y si usted voltea esa ley y dice, bueno, pero si yo no puedo opacar a mis superiores, entonces el superior no puede permitir que otro inferior o una persona que esté en ascenso lo opaque. Y es el anverso de esa ley lo que se aplicó en este caso. Impolíticamente correcto para mantenerse en pie. Lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en tus redes sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con David Collado? Señores, David sin quererlo ha revelado su estrategia. Así, es decir, ahora usted tiene que ser un poco sensible para olfatear las cosas. Eso es lo que voy a revelar en un próximo análisis. ¿Cuál es la ficha que está jugando actualmente David Collado de cara a posicionarse como una opción real y tangible de poder de cara al año 2024? Por ahora, solo basta decir, me paré.